Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta noche. Gloria a Dios poder compartir una vez más la palabra del Señor. Sabemos que han sido mensajes de bendición, ¿verdad? Los que el Señor ha dado a sus siervos para poder trasladarlo a su pueblo. Y en esta oportunidad, hermano, pues para mí es un gozo poder llegar a su casita y poder traer ese alimento espiritual en esta oportunidad. Hoy estaremos hablando acerca de los adoradores en espíritu y en verdad. Antes de poder entrar en materia, yo lo quiero invitar a que por favor incline su rostro. Vamos a orar para poder desarrollar el tema con la guianza del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, hoy vengo una vez más delante de tu presencia a darte gracias por este hermoso privilegio de compartir tu palabra, Señor. Te ruego que seas tú el que prepare la tierra, el que prepare nuestros corazones, el que hable a través de tu Espíritu Santo, Señor, y que tu Espíritu Santo venga y que implante esa palabra en los corazones de mis hermanos, Señor. Queremos rendir ese fruto para el cual tú envías tu palabra, Señor, y sabemos que a tu tiempo, Señor, ese fruto, esa semilla va a rendir fruto, Padre. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, toma el control, toma la guianza en esta noche y que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe hacia toda verdad. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Yo quiero que ahí en casita usted saque su Biblia, ya sea digital o físicamente, y que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 4, en el versículo 23. Vamos a leer lo que es la Reina Valera del 60. A mí me gusta leer muchas, diversas versiones de la Biblia para poder ir ampliando un poco más el mensaje que nos quiere dar el Señor a través de su palabra. Y dice Juan, capítulo 4, versículo 23, dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Es bien interesante esto, hermanos, porque cada día que pasa, cada momento que avanza, está más cerca la venida del Señor. Tarde que temprano, la Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos va a ser la venida del Señor. Y a medida que este acontecimiento precioso se vaya acercando, las cosas cada vez más se ponen difíciles, hermano. Difíciles en el sentido de que se va a levantar muchas cosas en contra del pueblo del Señor, de diferentes maneras y diferentes ámbitos, tanto espiritual como en lo secular. Y ese es el punto que yo quiero llevarlo en esta oportunidad, porque el Señor dice la palabra en este pasaje que leíamos, que el Padre busca a adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando hablamos, hermanos, de este tipo de adoradores, no hablamos, normalmente nosotros venimos y relacionamos la palabra adorador con los siervos que el Señor utiliza en la alabanza. Y le decimos, usted es un adorador porque le gustan mucho las alabanzas de adoración, o las alabanzas suaves, como dicen los hermanos, o las alabanzas lentas, por llamarlo así. Sin embargo, cuando la Biblia habla acerca de un adorador, habla de una manera de vivir, habla de un estilo de vida. Y Dios busca a esos adoradores. Un adorador que va más allá de las cuatro paredes de la iglesia. Porque qué precioso es y qué bonito nos miramos cuando quizás el día que el Señor nos permite reunirnos como iglesia, como cuerpo de Cristo que somos, qué precioso podemos venir y adorarle al Señor y gloria a Dios por ese hermoso privilegio. Sin embargo, hermano, el Evangelio se comienza a vivir y a hacerse rema cuando salimos de las paredes de la iglesia. Cuando pisamos
la calle, una vez saliendo del servicio, ahí es cuando nosotros como hijos de Dios y como adoradores debemos de venir y comenzar a llevar a la práctica el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla de adorador, utiliza una palabra en el griego que se llama proskuneo, y tal vez en el sentido que lo está traduciendo la concordancia Strong, dice que es besar. Tal vez la definición suene un poquito golpeada, pero es la definición que lo da la concordancia Strong, y dice besar como el perro lame la mano del amo. Mire una de las definiciones. También significa abanicar o agazaparse, postrarse en homenaje, hacer reverencia, adorar, postrarse y suplicar. Esas son las definiciones que la palabra proskuneo lo traduce el diccionario de la concordancia Strong. Y si hay alguien que quiere venir y buscarlo, es la palabra G4352. Yo veía, hermano, que muchas veces nosotros queremos conocer a un Dios. Sabemos que el Dios, hermano, que tenemos es un Dios grande, es un Dios soberano, es un Dios todopoderoso. Un Dios, hermano, que nuestros antepasados lo conocieron de una manera mucho más cercana. Vemos a un Daniel, hermano, que conoció del Señor, y el Señor le dio mucha sabiduría a Daniel también en ese sentido, ¿verdad? Y lo interesante de todo eso es que muchas veces queremos conocer al Dios que alabó Daniel. Y es el mismo Dios que hoy en día alabamos. Queremos conocer un Dios todopoderoso como lo conoció David. O un Dios, hermano, que le daba muchas victorias a Josué, pero que también el Señor le permitió vivir derrotas a Josué. Pero en todo eso, mi hermano, si nosotros queremos conocer a ese Dios todopoderoso como lo conocieron nuestros varones antepasados en la antigua iglesia, mi hermano, entonces nosotros debemos de venir y comportarnos como esos varones de la antigua iglesia. Yo veía entre las características de un adorador, tiene que haber una disposición en el corazón. Y Daniel tuvo esa disposición en su corazón. Yo quiero que anote la cita o que la busque. Daniel capítulo 1, versículo 8. Y como un punto vamos a poner esto, ¿verdad? El adorador tendrá un corazón dispuesto a no contaminarse, dispuesto a no ensuciarse. Y sabe que Daniel dice ahí en el capítulo 1, versículo 8, en el libro de Daniel, dice: y Daniel propuso en su corazón, ojo, una disposición en el corazón. Y usted sabe, mi hermano, y en otras enseñanzas hemos dicho que el corazón es la esencia del ser humano. Ahí se aloja su verdadero yo. Ahí están sus intenciones, ahí están sus pensamientos, ahí está todo lo más íntimo de usted. ¿Y sabe qué es lo precioso? Que dice la palabra del Señor, que engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Y en el contexto de ese pasaje dice: yo, dice el Señor, conozco las intenciones del corazón. Y Daniel propuso en lo más íntimo de su ser, en donde solo Dios conoce, ahí en el corazón, dice la palabra también, dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Y Daniel había propuesto eso en su corazón. Dice ahí en el libro de Daniel, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse, no ensuciarse con la porción de la comida del rey. Mire, con la porción de la comida del rey, de aquel que gobernaba Babilonia. Y Babilonia es una figura del mundo. Y el rey Nabucodonosor
Es figura de aquel que gobernaba o quien gobierna el mundo. Y mire que Daniel, hermano, Daniel en su corazón se había dispuesto, había propuesto en decir: yo no me voy a contaminar con la comida del que gobierna Babilonia. Entonces, hermanos, leíamos de que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Somos hijos de un Dios vivo. Y como hijos de un Dios vivo, debemos disponer en nuestros corazones el no ensuciarnos, el no contaminarnos con cosas de este mundo, con cosas del que gobierna este mundo. Y usted sabe quién lo gobierna. Y hay alguien más poderoso que este ente que estamos hablando o que estoy mencionando. Dice, siguiendo con el contexto, dice: ni con el vino que él bebía. Entonces pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Hermano, es bien interesante porque cuando hablamos de contaminación, hablamos de ensuciar, de profanar, de deshonrar, de hacer inmundo lo que hay en nosotros. El Señor Dios Todopoderoso cambió ya nuestras vestiduras viles, nuestras vestiduras sucias, si es que habían vestiduras viles o sucias, porque en otros pasajes de la Biblia también nos hace ver, hermano, a la luz de la palabra, que el pecado hace que uno esté desnudo delante del Señor. Y el Señor, en su infinita misericordia por medio de Cristo Jesús, nos limpia las vestiduras. Por medio de nuestro Señor Jesucristo nos hace dar vestiduras más blancas que la lana, dice la palabra. Pero ahora el Señor demanda de mí que yo sea un adorador. Y como adorador voy a disponer en mi corazón el no venir y ensuciar esas vestiduras. El mundo me va a ofrecer muchas cosas. Y me va a ofrecer cosas atraíbles hacia mi vida, cosas que me gustan, que a lo mejor me gustan a mí, pero que le desagradan al Señor. Y Pablo lo decía, todo me es lícito, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Mira, el enemigo, el Señor lo reprenda en esta oportunidad, te va a mostrar cosas atraíbles del mundo. Sabe que cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado en el desierto, el tentador vino y lo llevó al pináculo más alto, más grande, y lo tentó con las riquezas de este mundo. Y le dijo al Señor Jesús, le enseñó todos los reinos de la tierra. Y le dijo que Él le daba esos reinos si postrado le adoraba. Mire qué tremendo, qué abusivo, pongámoslo así. Él también anda buscando adoración. Pero el Señor viene y lo reprende y le dijo: solo al Señor adorarás y a Él solo servirás y honrarás. Hermano, esto es precioso. Precioso porque como hijos de Dios estamos llamados a adorar únicamente al Dios Todopoderoso por medio de Cristo Jesús. Como creyente en Cristo, como hijo de Dios, ahora yo tengo que venir y disponer en nuestro corazón el no contaminarnos con cosas que desagraden al Señor. Mire, hermano, el Señor, yo le decía hace un momento, Él conoce y pesa la intención del corazón. Él conoce cuando usted realmente dispone en su corazón el no contaminarse, en el no caer. Somos seres humanos, somos falibles. Tarde que temprano le vamos a fallar al Señor.
Pero Dios va a ver ese esfuerzo que nosotros hacemos con tal de no caer o sucumbir haciéndolo desagradable. Puede que en algún momento nos alcance, yo no le digo que no les estoy diciendo que usted es intocable, no, hermano. Porque esa es la batalla como hijo de Dios. Y quiero recordarle esto, nosotros no somos cualquier cosa. La palabra del Señor dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, dice que somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas hacia su luz admirable. Qué precioso ese pasaje en 1 de Pedro 2:9. Que cuando le lleguen dardos de parte de las tinieblas, usted pueda venir y recordarse que usted es un real sacerdocio, que usted es una nación santa, un pueblo adquirido no por cualquier hombre, sino por medio de Dios Todopoderoso, que pagó por medio de Cristo Jesús con la sangre derramada del Cordero unigénito del Dios Todopoderoso. Parte de la estrategia de las tinieblas es hacerlo creer que usted no vale nada. Pero usted no fue comprado con materiales perecederos como el oro y como la plata, sino con la misma sangre del Hijo del Dios Todopoderoso. Su nombre es Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo, que hoy está sentado a la diestra del Padre, mi hermano. Entonces veíamos como punto 1, tiene que haber una disposición en el corazón, el no venir y contaminarse con la comida del rey, con las cosas de este mundo. Punto número 2. El verdadero adorador se esforzará por serle fiel a Dios. Cuando vemos en la historia de Daniel, vemos de que Daniel tenía gracia delante del Señor. Y esa misma gracia, el Señor le permitía encontrarla delante de las personas. Daniel interpretaba sueños y eran 4 israelitas, no cualquier israelita, no, porque ellos estaban preparados académicamente hablando. Pero esos 4 israelitas del Señor les permitió encontrar gracia delante del ser humano. Y Daniel era alguien que lo tenían al frente de muchas cosas importantes. Y eso despertaba envidia en los demás. Y trataban de ver cómo hacer que Daniel quedara mal delante del rey. Y como veían que Daniel se guardaba para el Señor, entonces vinieron y le dijeron al rey que levantara una estatua y que todo aquel que no se postrara delante de la estatua cuando se ordenara, pues que lo matara. Cuando Daniel viene y escucha el veredicto donde había sido aprobada esta ley, Daniel no se preocupa. Daniel va a su recámara, a la cámara secreta, abre las ventanas y se postra a orarle al Señor. Mire qué precioso. Hablábamos de cómo este punto, ¿verdad? Se esforzará por serle fiel a Dios. Dieron la orden para que se postraran todos. Daniel no se postró delante de la estatua. Y las personas que querían que Daniel quedara mal delante del rey fueron rápido corriendo con él
y le dijeron que Daniel no se había postrado. Se lo estoy parafraseando. Agarran a Daniel y lo meten al foso de los leones. El rey le tenía cierta estima a Daniel. A lo mejor leones hambrientos, saber cuánto tiempo tenían de no comer. Imagínense Daniel una presa fácil para los leones, para que lo devorara. Pero la presencia de Dios estaba con Daniel. Cuando usted se esfuerza por serle fiel al Señor, la palabra del Señor dice que Dios honra a quienes le honra. Y la palabra del Señor dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner. Vale la pena esforzarte por querer serle fiel al Señor, hermano. Y usted sabe la historia. Al otro día, cuando se levanta el rey preocupado, va corriendo delante ahí a donde habían encerrado a Daniel con los leones, y Daniel tranquilo durmiendo. Porque el Señor cuidaba de él. Si usted y yo le somos fieles al Señor, hermano, Dios cuida de nosotros. ¿Y sabe qué? Aún siendo nosotros infieles, Dios permanece fiel. Y no me estoy contradiciendo con esto, porque la palabra del Señor nos llama a que le seamos fieles. Cuando nosotros nos esforzamos por serlo, hermano, Dios se va a agradar de nosotros. Salmos 37, 28, le leo la Nueva Versión Internacional. Mire qué precioso, dice, porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. ¿Vale la pena serle fiel al Señor? Amén, vale la pena serle fiel, porque escrito está que Dios no abandona a quienes le son fieles y el Señor los protegerá para siempre. Para siempre. Todos nos pueden abandonar. Todos nos podrán dar la espalda. Pero si le somos fieles al Señor, el Señor jamás nos va a abandonar. Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Como tercer punto, el verdadero adorador va a adorar al Señor no importando las circunstancias, siempre lo va a adorar. Y ahí le quiero poner el ejemplo de Job. Job era alguien especial para el Señor. Job era alguien que tenía estima delante del Señor. Cuando leemos en el capítulo 1, cuando el enemigo viene de rodear la tierra, le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Y el enemigo le dice, ¿Cómo va a blasfemar contra ti si todo lo que le has dado? Si cómo lo tienes cuidado. Quítale lo que tienes y vamos a ver si no blasfema delante de ti. Utiliza otra expresión un poco golpeada quizás. En tu mismo rostro blasfema delante de ti, le dijo el enemigo. Está bien, le dice el Señor. Está bien, te doy permiso, tócalo. Y usted sabe la historia, todo lo que le acontece a Job. Pero ya en Job capítulo 1, versículo 20, cuando Job se entera de todas las calamidades que le llegaron a su vida, que se murió su familia, su ganado, sus casas fueron destruidas, Job en el capítulo 1, versículo 20 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Hermano, no es fácil adorar al Señor en medio de la aflicción.
No es fácil, hermano. No es fácil decirle, Señor, te adoro o te estoy agradecido cuando tienes una enfermedad terminal. Cuando a lo mejor has ido y tocado muchas puertas buscando un empleo y no lo has conseguido, no es fácil. Cuando a lo mejor le estás clamando al Señor Dios Todopoderoso por tu hogar y tu hogar se está desmoronando. Y lejos de venir y que haya unidad, a lo mejor hay más separación. Pero te has puesto de rodillas delante del Señor y le has adorado. La Escritura deja ver que dice que debemos de dar gracias a Dios en todo tiempo. En todo tiempo, amado hermano. No es fácil, claro, yo lo sé. Pero aún en tus pocas fuerzas, yo te exhorto a que en la intimidad de tu corazón doble rodillas y levantes tus manos y le digas, Señor, yo no entiendo el proceso que estoy pasando, pero hoy te quiero rendir alabanza, hoy te quiero rendir gratitud, Señor, y decirte gracias, Padre. Hermano, Job le habían matado a todos sus hijos. Aún su ayuda idónea le dijo, aún permaneces fiel, aún permaneces en tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Imagínese, hermano. Pero a Job no le importó. Porque Job sabía a quién adoraba. ¿Sabe usted a quién adora? Usted adora al Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. Un Dios que lo ha cuidado, lo ha guardado hasta el día y hasta el momento de hoy. Que a lo mejor muchas veces nos va llovido sobre mojado, sí, pero nunca nos ha abandonado. Siempre ha tenido el cuidado de cada uno de nosotros. Hermano, cuando Pablo y Silas habla ya en Hechos capítulo 16, versículo 25, Pablo y Silas están siendo encarcelados allá en Filipos. Pablo viene, hermano, y a la medianoche, dice, cuando están siendo encarcelados, ellos no vinieron y comenzaron a decir, Señor, si te estoy buscando y cuando más te busco, Señor, me meten preso. No, ellos no dijeron eso. Ay, yo me lo imagino hacia Pablo, así, discúlpenme, se vale imaginarse en base a lo que la palabra del Señor dice. A lo mejor Pablo le dijo a Silas, Silas, ¿diriges tú o dirijo yo? Y ambos comenzaron a cantar himnos a Dios y dice que los presos oían. ¿Qué cantaban? No lo sé. Pero a lo mejor estás pasando algo y tú comienzas a decir, el Señor es mi pastor. Hermano, estás testificando delante de huestes y delante de potestades de quien tiene el cuidado de tu vida. Cuando Pablo y Silas comienzan a cantar himnos a Dios, sucede algo extraño. Hubo un terremoto y las cárceles se abrieron. ¿Quieres que el Señor te abra puertas? Alaba al Señor. Adora al Señor. Dile gracias. No tienes que comer esta noche. Póstrate delante del Señor y dile gracias. No estás entendiendo el proceso por el cual estás pasando. Dobla rodillas. Pon tu rostro en tierra. Hazte nada delante del Señor y dile, Padre, gracias. Gracias por lo que estás haciendo. No lo vas a entender con tu mente humana. Pero el Señor está trabajando en tu vida. El Señor está operando en tu vida. Y lo que el Señor tiene preparado para ti
es grandioso. Y cuando el Señor te permita pasar la prueba por la cual estás pasando, vas a decir como Job: de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. El verdadero adorador caminará en obediencia, dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Disposición. Lo veíamos en Daniel. Disposición en no contaminarse. Aquí disposición para obedecer al Padre. Génesis 22:5. Y dice Génesis 22:5, la Reina Valera del 60. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Qué tremendo. Y adoraremos y volveremos a vosotros. Usted sabe, mi hermano, de que Abraham y Sarai, o Sara, ellos eran estériles. No podían tener hijos. Reciben la promesa de parte de Dios. Llega Isaac, el hijo de la promesa. Y luego el Señor se lo pide en ofrenda. Imagínese usted por un momento. ¿Qué promesa el Señor le ha hecho? ¿Qué promesa el Señor le ha hecho? Tarde que temprano la promesa que Dios le hizo la va a cumplir, porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta, hermano. La Biblia lo dice. Cuando el Señor le cumple la promesa a Abraham, le nace Isaac y luego se lo pide en ofrenda. Aparentemente podría ser ante los ojos de aquel que no conoce al Señor un Dios injusto. Pero Dios conocía el corazón de Abraham. Lo que me llama la atención es que Abraham no viene y Señor, le dijo: Señor, pero si me acabas de dar a mi hijo y ahora ya me lo quieres quitar. No le dice eso. Más bien él le dice a sus criados: espérenme aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Suben. Comienzan a preparar el lugar donde iba a ser sacrificado Isaac. Y cuando está a punto de ofrendárselo al Señor, el Señor le dice: detente, le dice. Mire qué tremendo, hermano. No es con lógica humana el Evangelio, es con la guianza del Espíritu Santo. Tenemos un Evangelio de poder y de salvación para las almas, dice Pablo. Él vino y obedeció. Cuando mi Señor Jesús, hermano, allá en Mateo 26, versículo 39, el Señor, a punto de acontecer, hermano, el ser sacrificado, el ser clavado en el madero, el Señor, hermano, como ser humano, como Jesús, en etapa de un cuerpo como el de nosotros, ojo, pero sin pecado, dice que estaba yendo un poco adelante, dice Mateo 26:39, y se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Sino como tú. La situación que estaba por pasar el Señor Jesús no era nada fácil. Al Señor, hermano, la preocupación, la ansiedad lo agobió al punto, hermano, de que él sudaba gotas de sangre. Gotas, ya no era sudor, sino que era un sudor mezclado con gotas de sangre.
Entonces, hermano, la preocupación era tan grande. El Señor, en su etapa de tener un cuerpo similar al de nosotros, Él sintió preocupación, sintió agonía, pero Él le dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Otras versiones dice: pasa de mí este trago amargo, pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Y esto es bien precioso, porque el Señor, el Padre, le permitió pasar a su Hijo Jesucristo todas estas etapas con una intención, amado hermano, de salvarlo tanto a usted como a mí y a ti, mi querido amigo, que quizás por casualidad aparente, ¿verdad?, está reproduciendo esta prédica. Déjame decirte que Dios tiene un plan para tu vida, para que seas salvo tú y toda tu familia. Solo debes de abrir tu corazón a Cristo Jesús, dejarlo entrar, recibirlo como tu Señor y suficiente Salvador, y que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. Eso es un paréntesis. Pero el Señor permitió que pasara a todos esos hijos Jesucristo para comprendernos a cada uno de nosotros cuando estamos en aflicción, cuando estamos en problemas, cuando estamos abatidos. El Señor lo conoce y Él sabe qué es ese tipo de situaciones para comprendernos de una mejor manera. Entonces veíamos que como otro punto de un verdadero adorador va a ser querer hacer, mejor dicho, siempre la voluntad de Dios. Otro punto, buscará la santidad. Y con esto vamos a ir terminando. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15-16, y dice: sino como aquel que os llamó es santo, es decir, el Padre, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La santidad. ¿Qué es la santidad? Es disponer en nuestro corazón el apartarnos para Dios. Para Dios. Nosotros mismos no podemos santificarnos, pero sí podemos disponer en nuestro corazón el venir y apartarnos para el Señor. El que santifica es el Espíritu Santo. Pero va a haber esa disposición de cuánto te quieres apartar de las cosas que le desagradan a Dios para hacer las que le agradan a Él. Inclinemos nuestro rostro en esta oportunidad. Padre, gracias, Señor, por el tiempo de compartir tu palabra en esta oportunidad, Señor. Te ruego, Señor, nos ayudes a ser esos adoradores que tú buscas, que dispongan en su corazón el querer agradarte a ti, Señor, cada día. Que tu Espíritu Santo sea el que nos ayude cada momento, Señor, porque solo no podemos, papito. Y si hay alguien, Señor, que está sin conocerte, que sea tu Espíritu Santo el que lo convenza de todo pecado, Señor. Y si hay alguno que por X razón se alejó del camino del Señor, tráelo con lazos de amor y de misericordia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén.